Trabajo infantil en el mundo. Alrededor de 168 millones de niños de 5 a 7 años trabajaron en 2013. Aproximadamente la mitad de ellos laboraron en oficios peligrosos. El dato útil para comentar en el café. México ocupa uno de los 5 niveles más altos de impunidad. Así lo dio a conocer el Índice Global de Impunidad 2015, presentado por la Universidad de las Américas Puebla y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de ese mismo estado. El Índice Global de Impunidad nos permite compararnos con otros países, nos permite decir dónde están esos parámetros y nos permite saber cuál es la política pública que hay que llevar a cabo. El estudio establece que el problema de impunidad en nuestro país se debe a que no hay suficientes recursos humanos para atender las demandas de justicia. Un ejemplo es el número de jueces que hay en el territorio nacional. Mientras que en el mundo se estima un promedio de 17 jueces por cada 100,000 habitantes, en México solo se cuentan con 4 por cada 100,000 personas. Al respecto, el estudio refiere que el país tiene 2 prioridades que atender en la materia. La primera es la funcionalidad del sistema de seguridad que garantice la eficacia de los policías existentes. Y segundo, la estructura del sistema de justicia. Además, la investigación precisa que naciones como Filipinas, Colombia, la Federación de Rusia y Turquía también presentan índices altos de impunidad. Indica que estos tienen problemas estructurales en seguridad e impartición de justicia. En contraste, las naciones con menores indicadores son Croacia, Eslovenia, República Checa, Montenegro y Bulgaria, en donde además se respetan los derechos humanos. El índice de impunidad global es el primer trabajo académico internacional que mide este fenómeno a partir de información proporcionada por la Organización de las Naciones Unidas. Durante la presentación del informe, se anunció que en octubre se hará público un estudio similar en cada entidad federativa de la República Mexicana. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Lo que me gusta de este reporte es que, aunque incomoda, México está en el segundo lugar en este reporte, el hecho es de que trata de cuantificar o poner en números un índice que se le va a dificultar a los políticos criticarlo. O sea, si tú tienes per cápita menos jueces, per cápita menos policías, per cápita menos condenas. Cuidado, no policías. De hecho, en México hay 335 policías por cada 100,000 habitantes. Bueno, la media en el estudio son 332. Sí. Lo que precisamente te ubica en dónde está el problema. No es en el mayor número de policías, sino no está en la parte, digamos, ejecutiva, sino está en la parte judicial. Es en cómo se administra la justicia, que ese es el tema central. Esta parte de los jueces, 17 jueces por cada 100,000 habitantes, que es la media, frente a 4 jueces por cada 100,000 habitantes, que es en México, es decir, es 25% de la media. Es realmente una cifra escandalosa. Parte del problema de la impunidad en el país es que la gente no denuncia. Y lo que es difícil es evaluar cómo evalúas tú la confianza que tienen las personas en su sistema de justicia o como una forma de resolver conflictos. Y yo creo que esa parte es muy difícil de evaluar en este tipo de estudios. ¿Por qué no denuncia? ¿Por qué no denuncias? ¿Por qué no te vas tú por qué no denuncia por una parte, pero más allá, por qué no usas tú el sistema de justicia en general para resolver los conflictos? Porque no confías tú en el sistema. Ni siquiera planteado como hipótesis, simplemente tirado sobre la mesa como
como una simple idea. ¿Por qué no denuncian? Bueno, pues no denuncian en algunos casos por miedo, que está perfectamente la cifra negra de la que habla mucho Isabel Miranda de Wallace en el caso del secuestro, pero también tú dices, ¿y para qué voy a denunciar si nunca pasa nada? Exacto. No, es totalmente la falta de credibilidad. Entonces, uno puede pensar, porque automáticamente pensamos, perdón por la redundancia, que es un asunto de corrupción. No. Automáticamente, claro, es que no pasa nada porque siempre hay alguien que se mete y es el poderoso y es el rico y es el que modifica las cosas. Bueno, pero si vemos, por ejemplo, la parte más simple, si hay 4 jueces por cada 100,000 habitantes, pues ¿cuántas horas tendrían que trabajar al día sin parar para poder resolver todos los casos que tienen o para poderle dar salida a los expedientes? Aquí hay un asunto de insuficiencia de jueces. Es un problema, por eso no me gusta la palabra estructural, pero sí es un problema estructural. No hay jueces. Ni siquiera estamos en el punto en el cual, digamos, tenemos la misma media de jueces y los niveles de corrupción son espantosos porque la impunidad es rampante. Entonces, nuestro problema está en otro lado. Pero aquí ni siquiera podemos llegar a establecer en dónde está realmente el problema, porque de forma estructural simplemente no hay manera ni siquiera de aclararnos el panorama. El nuevo sistema de justicia penal que tanto se está promoviendo como un mecanismo que a mediano o largo plazo te puede ayudar a resolver más conflictos y la idea es que se reduce la impunidad, tiene un problema muy grave. Porque en el nuevo sistema tendrían que duplicar o triplicar el número de jueces, porque en el sistema actual tú tienes asistentes, tienes gente, tienes las personas alrededor, el juez nunca está presente. De hecho, los que están leyendo y casi que haciendo decisiones en el sistema actual no son los jueces, los secretarios, no les alcanza el tiempo. Cuando hay juicios orales, el juez sí tiene que estar presente, tiene que evaluar y tiene que hacer decisiones. No puedes tú poner a los secretarios a hacer esa función. Entonces, ¿cómo van a estar recibiendo más casos? ¿En qué momento no les va a alcanzar las 24 horas para todos los juicios que van a tener que llevar a cabo para poder satisfacer las necesidades que hay ahorita? Ahora, claro, el nuevo sistema también permite estos mecanismos alternos para la resolución de conflictos, que es la mediación de conflictos, que en cierta forma yo fui en un momento de mi vida, fui mediadora, aunque no lo creas, Raimundo, ayudaba a las personas a resolver conflictos, aunque no lo creas, Raimundo Arriba Palacio. Ella me dio en el inicio de la guerra de los Balcanes. O sea, fue tan exitosa que provocó una guerra. Pero ahí es un tema que casi no se ha comentado en todo este proceso de transformación de la reforma, que van a necesitar más jueces y jueces que estén sentados y escuchando y resolviendo, y que no sean los secretarios. Esto es lo que está diciendo el estudio. Exactamente, que lo que necesita fortalecerse es el Poder Judicial, que los esfuerzos tienen que ir encaminados al fortalecimiento, no es a la otra parte. Sí. Si no se fortalece el Poder Judicial, no se le va a dar la vuelta a esta situación. Miguel Reyes nos dice, dice que el que dio los datos del estudio fue una persona que estuvo en el gabinete de Fox. Entonces un poco pregunta con este antecedente qué tan confiable es. Yo creo que sí es bastante confiable, porque sí es un estudio cuantitativo. Podrás cuestionar tal vez algunos de los números, pero en términos generales sí sea un esfuerzo de cuantificar el tema de la impunidad. Hay una metodología global, que eso es lo que se aplica, y aquí es un asunto cuantitativo. Aquí no hay aspectos cualitativos, aquí están dando una serie de datos, y los datos es de información pública que pueden ser verificados. Pueden ser verificados. Es la manera como lo desarrollan, y yo también creo que no tengo ninguna duda sobre la precisión y veracidad del documento, pero me parece interesante que aquellos que tengan que se sientan afectados por esto, pues pueden revisar el estudio y hacer el cuestionamiento. Ahora, va a estar muy bueno cuando salga este estudio, va a ser muy interesante ya a nivel de los estados, va a ser, o sea, para los gobernadores va a ser porque aquí estamos viendo el dato general, y en el dato general se compensan. Algunos estados muy retrasados se compensan con los más avanzados. Ya cuando salimos en segundo lugar. Ya cuando venga a ver
estado por estado, vamos a ver en dónde están las grandes fallas del sistema de administración. Y esas fallas no están dentro de esas 4 o 5 personas que sí reciben la justicia, que sí tienen la oportunidad de que el caso llegue a un juez. ¿Ahí no hay impunidad o en esos casos también hay impunidad? Porque digo, también habrá que ver eso independientemente de que puedas... Es el otro tema. Entonces, ¿quiénes son las personas que mejor se pueden defender? Quienes tienen recursos para poder contratar un abogado. Tenemos estos casos y de ahí vienen muchos de los ejemplos sobre los juicios orales, personas que se robaron un pan, 3 pesos, que nunca tuvieron ninguna posibilidad de contratar ningún abogado y que llevan 7 años en la cárcel porque los abogados de oficio que les colocan, pues, no les interesa absolutamente ese tipo de caso y no entregan los papeles y pasan los plazos de la justicia, los perjudican. Y también la debilidad del sistema de poder perseguir a delincuentes. O sea, que tú tienes un sistema en donde, a pesar de que estén las pruebas, si no se le pone una firma en uno de los folios, o si no, si al detenerlo pero se pase no es media una debilidad, hora. Es una negligencia. Bueno, pero es de parte, la persona. Sí, es por parte del sistema. El problema es que eso es parte de la impunidad que hay en el país, que es parte del problema de la impunidad también en perseguir a delincuentes, porque el sistema se te lo dificulta mucho. Vamos a un corte y regresamos con mucho más aquí a la mesa del primer café. No se vaya. Ya se va.